Preparación, fases, preparación, desarrollo, realización, entorno y conclusiones. La preparación consiste en instruir al área de talento humano para la aplicación del test. El desarrollo es la aplicación en sí a la población que hemos elegido. Y las conclusiones son los resultados que nosotros vamos a presentar a la empresa. La comunicación está englobada en toda la organización, pues será uno de los pilares importantes para que el proyecto sea ejecutado de mejor manera. Con esto acabamos lo que es la unidad 2, con el tema de evaluación del desempeño. A continuación les voy a dar a conocer la unidad 3. No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda o no todavía. En este momento vamos a conocer lo que es la unidad 3. La unidad 3 también es bastante extensa, similar a la unidad 2. Aquí vamos a analizar lo que concierne a uno de sus trabajos que ya están próximos a entregar, que es el análisis de puesto y la descripción de puestos en los recursos humanos. La unidad 1 y 2 también hace referencia, como les explicaba en la clase anterior, a una de sus tareas, que era desarrollar las fases del proceso de selección. Como les indiqué, yo no necesito un proceso complejo, sino un proceso donde ustedes me demuestren que los temas impartidos han sido comprendidos de la mejor manera, es decir, un proceso sencillo, desde la elaboración de un anuncio hasta la acogida de la persona a la empresa. Un proceso sencillo con descripciones básicas, más no complicarse o hacer que el proceso sea demasiado extenso. Bueno, continuamos. El análisis de puesto y la descripción de puestos en los recursos humanos. El análisis de puestos. ¿En qué consiste el análisis de puesto o a qué se refiere? Nosotros nos referimos como talento humano al análisis de puesto del área física, por así llamarlo, o de las funciones de ese cargo. Vamos a levantar todo lo que son funciones, actividades, responsabilidades e incluso la parte física de un puesto. De acuerdo al libro de administración de personal de Gary Dessler, define al análisis de puesto como un procedimiento a través del cual se va a determinar los deberes y responsabilidades de las posiciones y los tipos de persona, en términos de capacidad y experiencia, que deben ser contratadas para ocuparlas. Si recuerdan bien, nosotros nos servimos del análisis de puesto para realizar un proceso de selección. Tenemos como base las funciones, actitudes, aptitudes y requerimientos básicos para nosotros poder hacer una adecuada y correcta selección de personal. Según William Weather y Kate Davis, en el libro de Administración de Personal y Recursos Humanos, análisis de puestos es recolección, evaluación y organización de información sobre un puesto de trabajo determinado. El análisis de puesto es uno de los procesos que incluyen o influyen en la parte de talento humano para que éste tenga un orden en la organización, tenga un inicio y un fin. Es decir, todos los puestos van a tener un análisis, un descriptivo en donde se va a establecer requerimientos mínimos, medios y superiores para ocupar un cargo, de acuerdo a sus actividades, aptitudes, actitudes, etc. El análisis de puestos. Aquí se hace un mapa conceptual donde se da a conocer cómo inicia y cómo debe terminar un análisis de puesto. El análisis de puesto va a englobar lo que es una descripción de puestos y una especificación de puestos. Para que todos estos dos documentos, por llamarlos así, generen resultados, debemos hacer una recolección de actividades, responsabilidades, deberes, conocimientos, cualidades y habilidades del puesto. ¿Para qué nos sirve todo esto?
para una planeación de recursos humanos, para el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, evaluaciones de desempeño, proceso de compensación, seguridad e higiene y relaciones laborales y con empleados externos. No, como ven, el análisis de puestos es una parte clave dentro del proceso de recursos humanos. Las situaciones donde se necesita o recomienda realizar un análisis de puesto. Cuando se funda la organización, cuando se crean nuevos puestos, cuando se modifican de manera significativa los puestos como resultado de nuevas tecnologías o procedimientos, cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios de una empresa. Siempre vamos a tener una base para partir un proyecto o para iniciar un proyecto. Y la idea es tener una base que sea modificable. Como lo ven, levantar un análisis de puesto no únicamente significa que va a ser ese para toda la vida de la empresa, pues siempre va a tener modificaciones, creación de nuevos cargos o incluso anulación de ese cargo. Datos que se reúnen en el análisis de puesto. ¿Qué vamos a conseguir con este análisis o qué va a contener nuestro análisis de puesto? Las actividades del trabajo, actividades y procesos del trabajo, registro de las actividades, procedimientos utilizados, responsabilidad personal, actividades orientadas al trabajador, comportamiento humano, como acciones físicas y la comunicación en el trabajo, movimientos elementales para el análisis de métodos. El análisis de puestos va a estar orientado a la parte de recolección de la información, tanto de máquinas, de herramientas, de equipos y ayudas que se utiliza para el trabajo, tangibles e intangibles, relacionadas con el puesto que vamos a levantar o analizar. Los conocimientos con los que se debe tratar o aplicar, habilidades requeridas, desempeño del trabajo, análisis de error, normas de trabajo, medición del trabajo, como el tiempo necesario para una tarea, contextos del puesto, programa de trabajo, incentivos, condiciones físicas de trabajo, requerimientos personales para el puesto. ¿Qué beneficios nos trae a cada departamento este análisis? Mejora su conocimiento sobre el flujo de trabajo de su unidad, permite realizar una mejor selección de personal, facilita efectuar una evaluación objetiva de sus subalternos, beneficios para los empleados, permite conocer y comprender mejor todos los deberes del puesto, puede ser utilizado como una guía para su autodesarrollo. Para la empresa o para el departamento es primordial contar con el análisis de puesto, pues nos va a permitir discernir si es que una persona necesita extensión en cuanto a horas de trabajo o se puede considerar a un cargo para trabajarlo a medio tiempo. Es decir, en función de este análisis vamos a tener una visión más real del requerimiento de personal que nosotros vamos a ejecutar o vamos a contratar. De acuerdo a esto, también vamos a ver si es que esa área necesita 2 o 3 personas como líderes o 2 o 3 personas como subalternos y un solo líder. Entonces, a la empresa le va a ayudar tener una mejor organización en su empresa como para la ejecución de actividades. Para los empleados, ¿qué me permite? Organizarme o organizar mi tiempo de la manera más óptima, jerarquizando actividades, cumpliendo con mis actividades primordiales para culminar con las de menos importancia, pero no significan que son de menos valor para la empresa. Es utilizado como una guía. Esto se puede utilizar también para un proceso de inducción o acogida. Con este análisis de puesto, nosotros vamos enlistando las actividades en las que deben ser inducidos los nuevos colaboradores. Si es que ya le dio el control de horarios, si es que ya se entregó tal vez en la parte financiera el cuadro de caja, libros contables, todos estos procesos van a estar enlistados dentro de las actividades de este puesto. Y en eso nos vamos a basar
para una correcta acogida. Entonces, por eso es una guía para su autodesarrollo. Los procesos de obtención de la información. Esto es una parte en la que yo les pido en su trabajo elegir un proceso para obtener la información y levantar un análisis del descriptivo de puesto. ¿Para qué necesito yo elegir un proceso? Que me debe asegurar un éxito en el apoyo de la administración superior que sea visible, para identificar los puestos que es necesario analizar, escoger el método que se utilizará para la obtención de los datos, reunir y organizar la información obtenida, revisar la información con los participantes, desarrollar una descripción y especificación del puesto. Los procesos de obtención de información para el análisis del puesto están: apoyo visible de la administración superior, anuncio oficial que contengan elementos como la razón fundamental para realizar este análisis, la persona o grupo que se encargará de su preparación y ejecución, las unidades de organización que abarca el programa, el calendario para la puesta en vigor, que se espera de los empleados y administradores durante el proceso del cronograma o del programa. Procesos de obtención de información para el análisis de puesto. Identificar los puestos que es necesario analizar. No todos los puestos son necesarios o es indispensable que cuenten con un análisis de puesto. Se podría caer en una coyuntura debido a que en el inicio les dije que es importante que todos los cargos tengan un análisis de puesto. Pero cuando una empresa recién empieza con su actividad o su vida laboral, es indispensable orientarnos o regir nuestro punto de trabajo en los cargos estratégicos, para de ahí ir desglosando las jerarquías. ¿Con qué objetivo? Para dejar delimitadas funciones que son de mayor carga o carga responsable dentro de la empresa. A esto se refiere lo que es identificar los puestos que es necesario analizar. Para ello se debe utilizar un organigrama, o de existir también sería útil el análisis de puesto anterior. Como se mencionó, el análisis de puesto no es un documento que va a ser fijo para toda la vida laboral de la empresa. Este análisis de puestos va a tener variaciones de cualquier índole, de contenido, de número de ocupantes, incluso de la nomenclatura del cargo. Hoy puede ser una recepcionista, mañana puede ser un auxiliar de tesorería, me invento. Entonces, no van a ser documentos fijos, sino van a estar en constante variación. El organigrama hace referencia a la estructura física de una empresa, la cual será plasmada de acuerdo a la organización o la estructura organizacional. Es decir, más objetivamente, hace referencia al esqueleto de la empresa como tal. Gráfica que muestra el esqueleto de la estructura organizacional y donde se presenta el título de la posición y a través de líneas conectoras quién reporta a quién y quién está a cargo de qué departamento. Los procesos de obtención de información para el análisis de puestos están: la entrevista, observación del puesto, cuestionario del puesto, bitácora del empleado, combinación. Estos 5 procesos o técnicas para levantar un análisis descriptivo de puestos son las que ustedes deben escoger e indicar por qué la han elegido para el desarrollo de su deber. A continuación les voy a explicar cada una de ellas, cómo se las ejecuta y en qué consisten. La entrevista. El análisis discute todos los detalles del trabajo con una o más personas que ocupen el puesto en la actualidad. Es decir, es un conversatorio, puede ser entre recursos humanos, jefe inmediato y la propia persona que está en ese cargo, en donde se dará a conocer las actividades que se realizan, tanto las que son revisadas directamente por el jefe inmediato o inclusive las que puede participar recursos humanos. Y es ahí donde el colaborador debe dar a conocer todas las actividades que realiza. Por muy pequeña o minuciosa que consideren, se debe reportar todas estas actividades, porque estas implican ejecución de tiempo, ejecución de la persona como tal,
Entonces, debe este colaborador dar a conocer sin temor a cualquier represalia todo lo que él realiza, ya sea propias de sus funciones o tal vez se encargan por confidencialidad o por estima por su jefe inmediato. Hay actividades que se han llegado a conocer que no pertenecen al cargo en sí, pero se le han delegado por temas de confidencialidad o por temas de tiempo. Las ventajas de este proceso de entrevista. Lograr la participación libre y directa de los empleados. Proporciona al analista una mejor comprensión del puesto. Permite el examen y aclaración de sectores vagos o complejos del trabajo. ¿Qué desventajas nos presentan? Algunos empleados pueden sentirse amenazados e incómodos. Las entrevistas tal vez se limiten a los elementos que tengan mayor vigencia y dejen de lado aspectos generales del puesto. El supervisor puede enfatizar en lo que él desea que el empleado haga, en lugar de lo que en realidad hace. Como ven, aquí tenemos una serie de ventajas y desventajas, lo que nos va a orientar para elegir nuestro mejor proceso para levantar nuestro perfil. La observación de puestos. El analista simplemente observa a algunas personas que ocupan el puesto que se examina mientras desempeñan sus tareas. De manera personal, yo he ejecutado lo que es la observación de puestos, pues a mi percepción personal es una técnica en la cual, más allá de enlistar actividades o recibir la lista de actividades por parte del colaborador, como, como ejecutor externo de este proceso, me permite analizar y ver si esas actividades son las reales del puesto. Es decir, tal vez el colaborador por los nervios no me enlistó, yo que sé, un cuadro de caja interna, pero lo hace de manera diaria, tiene que entregar antes de la hora de salida y se le olvidó anotar porque pensó que era algo irrelevante. Entonces, todo eso me permite validar la lista de actividades que me entregó el colaborador versus lo que realmente ejecuta la persona. Como ventajas tenemos, hay una familiarización directa con el trabajo. Se observa condiciones importantes de trabajo que a menudo constituyen los aspectos distintivos de ciertos puestos. El analista puede observar varios puestos al mismo tiempo, sin interferir en la corriente de trabajo. ¿Qué desventajas tengo yo? Algunos empleados pueden sentirse incómodos si se ven observados. Las dimensiones intangibles del trabajo, como sus elementos creadores o requisitos mentales, no se observan con facilidad. La observación adecuada de un puesto puede tomar mucho tiempo. Es decir, aquí podemos salirnos del programa para levantar el esquema del análisis de puestos. Y aquí hay algo que no les mencioné a un inicio y que es de vital importancia. Este proceso de análisis de puesto, ya sea como punto de partida de una empresa o como una actualización del que ya tenga, es importante comunicar. La comunicación es primordial en toda empresa, para todos los procesos. ¿Por qué motivo? Si yo elijo la técnica de observación de puestos y no informé a mi personal que estoy en este proceso de evaluación, lo que voy a generar es tal vez conflictos, donde mi personal piense que le estoy poniendo a una persona que la supervise de manera directa, pues la persona que estará ejecutando la técnica de observación de puestos muchas veces se sienta con el colaborador para ver qué hace. Si es que tiene tiempo libre, qué está haciendo. Tal vez hay personas que sí tienen cierto tiempo libre y yo que sé, leen algún artículo o van a tomar un café, etcétera. No significa que porque vaya a tomar café o se levante un rato de su puesto, no significa que la persona no tenga actividades por ejercer. Simplemente se está tomando un break de sus actividades. Y al no comunicar que van a estar con una persona que las va a acompañar durante todo un día de trabajo o tal vez una semana de trabajo, puedo generar un malestar o un mal clima laboral. Es por eso
la importancia de comunicar la ejecución de todos mis procesos, ya sean de desempeño, de personal, en este caso, de levantamiento de puestos, e incluso cuando se actualizan procedimientos de trabajo, que es similar a un análisis de puesto. Una vez culminado con esta aclaración, retomamos lo que es la observación de puestos. Como les indiqué, para mí es una técnica bastante viable, con ventajas y desventajas, pero que nos permite de conocer de manera más directa las actividades que realiza un trabajador, permitiéndonos conocer tiempos muertos, sobrecarga de trabajo o incluso divisiones de trabajo. El cuestionario sobre puestos hace referencia a un método más empleado. Este método es más utilizado, esta técnica es más utilizado dentro de las empresas, porque se lo distribuye a todos los empleados de un departamento. Estos los completan y los devuelven al supervisor o analista. Consiste en un cuestionario, como bien lo dice el cuestionario sobre el puesto. Es enlistar o responder preguntas de, por ejemplo, ¿qué hace a las 8 de la mañana? O cada cuánto entrega el informe de horas extras. Algo así. Entonces usted, este cuestionario lo va respondiendo y dice, ¿cómo ejecuta la nómina del personal? Entonces, desde el paso 1, recolección de horas extras, recolección de novedades administrativas, novedades de anticipos, novedades contables, cuadres de horarios, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ir enlistando y tiene que ir respondiendo a este cuestionario. ¿Qué ventajas y desventajas me presenta? Como ventajas yo tengo, los cuestionarios son eficaces cuando los puestos están localizados en puntos geográficos dispersos. Las respuestas estrictas a los cuestionarios son una constancia permanente de los hechos relatados. ¿A qué hace referencia puntos geográficos dispersos? Por ejemplo, a un vendedor de campo o vendedores propiamente, pues la mayoría de estos cargos se encuentran fuera de la empresa, incluso en ciudades alejadas. Hay vendedores que están Quito, Guayaquil, Cuenca, entre las ciudades más céntricas. Entonces, ahí es una ventaja. Una desventaja, eliminan el contacto y el intercambio directo de la información con los empleados. ¿Por qué motivo? Porque el empleado se va a regir a llenar el cuestionario. Puede incluso evadir respuestas o disminuir actividades o aumentar actividades que no son propias de su cargo. Y al ser un cuestionario, lo único que nos limita, no podemos hacer entrevista, no podemos corroborar esa información, sino ejecutar de acuerdo a lo que nos arroja el cuestionario. Las respuestas escritas pueden dejar de lado algunas cuestiones esenciales. Es decir, yo puedo mencionar que realizo el proceso de ventas desde mi llegada al local y de converso con el cliente, etc. Y ya, si se vendió o se hizo una cobranza, ese es mi resultado final. Pero dejo de lado cuestiones esenciales como dentro de la visita también se presentan nuevos catálogos, la línea, tal asesor necesita una capacitación, me invento. Entonces se deja de lado cuestiones esenciales que no pueden, que tal vez no sucedan con regularidad, pero que son importantes que la persona los mencione para el levantamiento de este análisis de puesto. ¿Por qué motivo? Pues así sean actividades que no se las ejecuten de manera regular, implican una ejecución, un empleo de tiempo, el cual va a ser contabilizado y manipulado por parte de la empresa. Pueden surgir problemas de interpretación para quienes los completan como para el analista, que tiene que correlacionar las respuestas. Muchas veces estos tipos de aplicación o este tipo de técnicas resulta más allá de ser una ventaja, un problema. Al ser un cuestionario cerrado, al tener que acogerse a los resultados, a las respuestas obtenidas de manera informal, por así decirlo, porque no tengo yo como técnico de análisis de puestos
no tengo la facilidad de conversar con la persona y refutar, decir, ¿qué más hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cada cuánto lo hace? Entonces es como que yo me pongo, me invento, Juanito tiene que conducir la volqueta de la empresa todos los días, desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Pero no pongo por qué hace durante toda la conducción, cada cuánto en realidad ejecuta el proceso de conducción y en qué solicitudes deben ampararse. Por ejemplo, si es una constructora, en traer y llevar material, en tal vez de desalojar escombros, entre otras situaciones. Entonces, todo eso debo saber yo, más no solo de que Juanito conduce la volqueta. Entonces, tengo que saber qué actividades realiza en las conducciones, en cada conducción. Si al día cuántos viajes hace, si en una semana me invento, hace 50 viajes, ¿cuántos son diarios? Entonces, todo eso es lo que yo necesito saber, es decir, la frecuencia de ejecución de cada actividad. La bitácora del empleado. El cuarto método impone a cada empleado llevar una bitácora de sus actividades durante un periodo determinado. Es decir, yo informo a mi empresa que desde el 1 de marzo del año en curso deberán enlistar todas las actividades que realicen desde su llegada a la empresa. Es decir, hoy, 2 de marzo, llegué a mi trabajo 8:05, me fui a tomar café, regresé 8:10, encendí la computadora. Esta es una bitácora, para ser más específico. Es enlistar minuto a minuto las actividades que yo voy a realizar. Puede ser durante toda esta semana, durante todo el mes, o incluso hay empresas que exceden el tiempo de ejecución a 3 meses, que es un poco ya absurdo, considerando que yo en una semana fácilmente puedo levantar una información de un análisis de puesto, a menos que las actividades sean de manera trimestral, mensual, que eso se deberá indicar al final de la bitácora. ¿Qué ventajas tengo yo al ejecutar esta bitácora? El analista ahorra tiempo. Claro, quien va a enlistar va a ser el propio funcionario. No necesito de un tercero que esté ni corroborando la información, ni enlistando la información, ni entrevistando al colaborador. Los empleados pueden incluir en la bitácora todas las diversidades de sus tareas rutinarias sin tener que interpretar preguntas ambiguas. Es decir, hay una libertad en la escritura de esta bitácora. Como les dije, les van a pedir que se enlisten las actividades del día, de la semana o del mes. El método elimina la renuencia que tienen algunos empleados a participar en entrevistas. Muchas veces el hecho de llamar a reunión o entrevista a un colaborador, siempre las personas piensan que es para un tema de reducción de personal o algún llamado de atención. Entonces, prefieren hacer de manera individual su bitácora a tener una entrevista o a tener a una persona quien los observe o llenar un cuestionario. ¿Qué desventajas tengo? El analista no puede observar los factores que afectan el desempeño del puesto. Es decir, si tal vez tiene un equipo tecnológico malo o defectuoso, si tal vez su conexión a internet no es la mejor. Entonces, nos limita mucho como talento humano el poder conocer qué desventajas tiene en la ejecución de su actividad o qué tropiezos puede llegar a tener. Los empleados tal vez sospechen que las bitácoras se emplearán para hacer análisis de tiempos que permitan a la administración fijar normas de producción. Esta es una de las principales desventajas de este proceso, pues considera que se les está haciendo un seguimiento para tenerles controlado el minuto a minuto de su trabajo. Podría sí ser interpretado de esta manera, pero lo que queremos como talento humano es conocer las actividades que realiza el cargo. Todos los cargos van a tener tiempos muertos. No hay cargo que no se, por mal llamarlo, que no se eche a la pera. Es decir, que no tenga un tiempo de receso. Hasta por salud mental,
es necesario tener un tiempo de receso. ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo tener a una persona pegada en un computador, en este caso una persona administrativa, 8 horas sin que se pare, sin que tome agua, sin que pesanee, sino que se dedique a teclear y a trabajar en procesos, métodos, etcétera, propios de su cargo. Porque esto me va a resultar contraproducente a mí como persona, a mi talento humano y a mi empresa. Pues voy a tener días más tarde o meses más tarde personal enfermo, estresado, con problemas de inclusive fisiológicos como dolor de barriga, los más comunes por estrés laboral, problemas de estomacales, visuales, de cabeza, cefaleas, etc. Entonces, hay que dejar en claro que ninguno de estos procesos tienen ese fin y ninguno de los procesos de recursos humanos tienen el fin de colapsar a nuestro personal. Por el contrario, buscamos brindarles un mejor ambiente de trabajo en óptimas condiciones, tanto físicas como psicológicas. El método se limita a puestos rutinarios y repetitivos. Esto se refiere a que hay bastantes cargos o cuando son las empresas ya bastante grandes, existe el auxiliar del auxiliar del auxiliar o el asistente del asistente del asistente y a veces no realizan actividades que sean de gran impacto para el área. Entonces lo que nosotros queremos es consolidar toda esta información en un solo cargo. Si yo puedo tener una persona que me realice actividades de manera óptima y adecuada, en lugar de tener a 4 personas que van a realizar las mismas actividades en distintos tiempos, considero que mi proceso de selección debe estar enfocado a elegir a la mejor candidato idóneo para este cargo, donde me permita brindar una estabilidad a tal vez a una persona y no tener a 4 personas que mañana más tarde voy a tener que despedir porque descubrí que necesito solo a una persona. Este es el método en el que se elimina a puestos rutinarios y repetitivos. La combinación. Se utiliza 2 o más métodos al obtener información. Ejemplo, en el CON de un banco, en el CON de un banco con sus sucursales en el interior del país. Como se pueden dar cuenta, los métodos también se pueden combinar o las técnicas de levantamiento para el análisis de puestos se pueden combinar. En este caso, para las gerencias y supervisiones, trabajos rutinarios o manuales, ubicación casa matriz, sucursales en el interior. De acuerdo a estas posiciones, podemos combinar la entrevista y cuestionario. Van de la mano. Yo permito que se llene el cuestionario y después refuto con la entrevista o completo mi técnica con la entrevista. La observación y la bitácora. Permito que la persona enliste sus actividades de esa semana y yo la próxima semana voy a acompañar o a visualizar si es verdad que esas actividades se ejecutan en ese orden y con esa periodicidad. Tal vez incluso salten más actividades o se reduzcan actividades. Entrevista y observación. Y finalmente puede quedar libre el cuestionario. ¿Cómo elegir el mejor método de análisis de puesto? ¿Cómo puedo yo discernir que para esta empresa es mejor el método, ya sea de bitácora, de entrevista u observación? Siempre debo partir de un análisis. ¿A qué puestos o qué tipo de puestos yo voy a analizar? ¿A qué tipo de empresa o giro de negocio yo voy a trabajar? Los tipos de puestos. Los puestos profesionales y de supervisión se presentan al análisis mediante entrevistas y cuestionarios. El trabajo de rutina puede ser estudiado mediante la observación y las bitácoras. Es decir, aquí nos orienta cómo puedo yo elegir el método de acuerdo al cargo o al puesto a analizar. El acceso del analista al lugar del trabajo. Las encuestas pueden ser una buena alternativa en las sucursales distantes geográficamente. La entrevista y la observación pueden ser más convenientes para los puestos de la casa matriz. Como ven, aquí se
Se, se enlistan los tipos de técnicas de acuerdo al área geográfica. ¿Cómo elegir el mejor método de análisis de puesto? Preparación previa al analista. Si el analista tiene poco tiempo para prepararse, el método de bitácoras es una opción, ya que los cuestionarios exigen una inversión previa de mucho tiempo para su diseño y ensayo. La aceptación por los empleados. La observación pueden resultar contraproducentes si no les precede una comunicación eficaz a los empleados. El método de observación, si bien para mí de manera personal considero que es buena, también es bastante contraproducente por el mismo hecho de que voy a tener a una persona ajena a la empresa junto a mí levantando actividades. He tenido la experiencia en que han existido casos donde no se comunicó el proceso, donde no se comunicó el personal a nadie sobre esta implementación del proceso, que generó bastante incomodidad en el personal. Lo que obtuvimos fue mucho rechazo. Pensaron que estaba la empresa, que el objetivo de la empresa era votarlos. Hubo un caso que la persona se estresó tanto que tuvo que ir a una atención médica. Entonces es por eso que le recalco que siempre es importante la comunicación, sobre todo en los procesos donde van a haber la implicación de terceros. Terceros me refiero a gente que no está afín con la empresa, consultores, asesores, entre otros. Siempre es importante comunicar tanto como empresa como colaborador, saber qué están haciendo o qué van a hacer, no de manera global. Por ejemplo, hay planes estratégicos que no se pueden comunicar porque son confidenciales de la empresa, pero sí lo que le compete o lo que le va a concernir implicación por parte del trabajador. ¿Cómo es esto? Propiamente yo voy a estar al trato directo con el colaborador, más no con gerentes ni jefes, sino con el colaborador en sí. Reunir y organizar la información obtenida, revisar la información con los participantes con el objetivo de verificar. Permítame, ya se me cambió. Ya. Revisar la información con los participantes con el objetivo de verificar la corrección del mismo, desarrollar una descripción y especificación del puesto. La descripción del puesto, ¿en qué consiste o qué es? Es una explicación escrita de las responsabilidades, condiciones de trabajo y otros. Y la especificación es un resumen de las cualidades personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo. Es decir, en la descripción yo voy a enlistar actividades, responsabilidades, ubicación física, requerimientos físicos de ese puesto. Pero en la especificación del puesto yo voy a enlistar cualidades que inmiscuyan a las personas. Es decir, tal vez para este cargo yo necesito que estrictamente sea mujer, que tenga un rango de edad X, que sea tal vez de una educación de tercer nivel, segundo nivel, etcétera. ¿Qué capacidades yo necesito? ¿Qué antecedentes yo requiero? Si requiero que tenga experiencia o conocimientos previos. Todo esto va en especificación. Puede ser similar en tanto en la forma de recibir la parte de descripción y especificación, pero como ven, son aspectos diferentes. Elementos que componen las descripciones del puesto: identificación del puesto, fecha, resumen del puesto y sus responsabilidades, autoridad, condiciones de trabajo. En algunos casos aparecen seguidamente las especificaciones del puesto. El puesto versus el cargo. Hasta aquí es la parte donde yo quiero que ustedes desarrollen el trabajo del descriptivo del puesto. Es decir, en un esquema conceptual o como ustedes lo consideren de la mejor manera,
Realizar el descriptivo del chofer del conductor de volqueta, si no me equivoco. El análisis de puesto. Eligiendo la técnica que ustedes consideren la más óptima. Identificación del puesto, ya está como chofer conductor de volqueta. La fecha puede ser la fecha del día de hoy o la fecha de entrega. El resumen del puesto y sus responsabilidades. Esto pueden acoger o recoger la información del internet. Hay un sinnúmero de actividades que tanto principales, medias o de gran responsabilidad, baja responsabilidad para un chofer o conductor. La autoridad hace referencia a quién va a reportar, a quiénes ustedes consideran que un conductor debe reportar, es decir, nos hace referencia a un organigrama. Condiciones de trabajo, lo que vimos en la pantalla anterior, físicas, las condiciones del área de trabajo, y en algunos casos aparecen seguidamente la especificación del puesto, lo que vimos en la pantalla anterior. ¿Qué cualidades personales considero yo que debe tener este conductor? Características, capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo. Por ejemplo, me invento antecedentes, que tenga experiencia en la conducción de transporte pesado, ya sea 1 año, 2 años, etcétera. Capacidades, control del tiempo, podría ser una, relaciones interpersonales, considerando que es un conductor y no va a estar aislado del mundo, entre otras. Entonces, eso es lo que yo requiero en su deber, algo sencillo y práctico, sobre todo entendible. Continuamos. Puesto versus cargo. Las palabras puesto y cargo suelen emplearse indistintamente, sin embargo, hay diferencias entre ambos términos. Cargo se refiere a una misión o designación especial dentro de la estructura de la organización. Puesto alude a una ocupación que consiste en una serie de tareas agrupadas en una unidad de trabajo que puede ser desempeñada por una persona. Antes de continuar con esto, no sé si tienen dudas en cuanto a la entrega del trabajo y el desarrollo de la misma, a uno de los dos temas que ya les he mencionado. ¿Quedaría claro en cuanto al desarrollo de sus actividades? Buenas tardes, ingeniera. Dígame, Mike. Ahí creo que se me escucha, disculpe. Sí, mi pregunta era que cuando dice elija un método y después realizar un descriptivo, o sea, yo entiendo que elegimos el método y hacemos un concepto del método o solo le hacemos el descriptivo. Sí, eligen el método, me invento la entrevista, y refutan o sustentan por qué eligen ese método, ya en sus propias palabras. Yo elegí este método, o se elige este método porque considero que es el más óptimo a ser aplicado en este cargo. Sustentan el por qué eligieron ese método, en base a qué. Gracias, ingeniera. Entonces, un pequeño resumen estaría bueno. Sí. Y de ahí si ya le realizan en el esquema del descriptivo los aspectos que les mencioné de manera simple y sencilla. No quiero ningún descriptivo complejo, solo los pasos que se enlistaron en clase. ¿Alguna otra duda tal vez? Diego, dígame.
La autoridad es a quien yo reporto. Lo que les hacía referencia a un organigrama. Si un conductor lo pueden localizar en una parte administrativa, ¿a qué cargo yo debo reportar? O si a un conductor lo enlistan en una parte comercial, ¿a quién debo yo reportar? Por ejemplo, un vendedor tiene que reportar al jefe de ventas o al gerente comercial. De eso es lo que yo requiero que ustedes me pongan. Autoridad, ¿a quién se reporta? O a quién es su jefe inmediato. Más claros. Como en el área contable, existe el jefe, el gerente de administrativo financiero, el contador, asistente contable y auxiliar contable. El auxiliar, por el hecho de estar después del asistente, no quiere decir que la asistente es la jefa. El auxiliar a quien reporta es al gerente administrativo financiero. Entonces, indistintamente en el organigrama donde se encuentra, deben definirse a quién yo debo reportar. No sé si quedó claro, Diego. Listo. ¿Alguna otra duda tal vez? Claro. En ese caso sí podría ser al gerente operativo. Ustedes pueden ver en el internet, hay un sinnúmero de ejemplos para un cargo de conductor de volqueta a quien reporte, siempre y cuando lleve coherencia a quién yo debo reportar. No me van a poner al gerente general, a menos que elijan en su descriptivo de cargos y mencionen la empresa, sea una empresa pequeña, sí, podría ser a un gerente general. Pero si hablamos, yo que sé, de transportes Mendieta, me invento, o de Uribe Schwarco, no puede ser que un conductor reporte al gerente general. Entonces, tienen que también analizar de acuerdo a la empresa que ustedes mencionen en el descriptivo del cargo. Félix, no sé si ahí quedó un poco más claro. Siempre el descriptivo va a tener un encabezado. Ahí pueden colocar el nombre de la empresa a su libre elección. Por eso lo único que yo les limité es el cargo del que yo quiero, que es conductor de volqueta. Más allá pueden ustedes elegir, tal vez sea de la empresa como les digo, Uribe Schwarco o una empresa pequeña. Y de eso dependerá quién es la autoridad para ese conductor. ¿Alguna otra duda referente a este trabajo? Si no quedan más dudas y hasta el momento está claro el desarrollo de su deber, nos quedamos hasta este punto para el día de mañana continuar con el desarrollo de la última unidad de trabajo para su evaluación posterior. Un buen resto de tarde para ustedes y suerte en el desarrollo de su trabajo. Esto ha sido todo por hoy en la clase de hoy. Muchas gracias.